Bueno, entonces el tercer bloque consiste de este último parcial en el tema de dinámica. Entonces, primera pregunta del examen semestral, definición de dinámica. ¿Sí? La dinámica es el área de la física que estudia el movimiento de los objetos y las causas que los originan. Esto es bien importante mencionarlo, porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de diferente la dinámica de la cinemática? La cinemática solo estudia el movimiento, mientras que la dinámica, en este caso, estudia, además del movimiento, estudia las causas que originan el movimiento. Entonces la dinámica es una ciencia muchísimo más profunda, ¿sí? que la cinemática. Ahora, la primera parte del libro de este bloque les empieza a platicar mucho de la historia del desarrollo de la dinámica. Los principales, digamos, científicos, filósofos que desarrollaron estos temas, pues fueron Newton y fueron Bourdain y Oresme. En este caso, estos dos no son tan famosos porque, bueno, en ese entonces no había un mundo tan globalizado como el que tenemos ahora, y pues donde ellos desarrollaron sus teorías sobre la dinámica, que era el movimiento, que eran las fuerzas, pues no estaban tan juntitos de los ingleses donde estaba Newton, y pues bueno, como Inglaterra era un país más dominante en esa época, pues acabaron gobernando o digamos predominando las ideas sobre el mundo de Newton. Pero los conceptos que presentan estas personas son muy importantes, particularmente el concepto de momento o cantidad de movimiento. Con este concepto es mucho más fácil entender las leyes de Newton, y además aquellos que vayan a estar trabajando en algún momento en el tema de peritajes o accidentes automovilísticos, el momento es la herramienta básica que se puede utilizar para un peritaje de choque. ¿Sí? Nada más que esos son temas que uno ve en el curso de temas selectos de física 1, y es un curso que ustedes ya no llevan, pero a todos los que vayan a estar trabajando en esa parte o en algún momento les interesa como esas áreas de trabajo, sí les recomiendo mucho que traten de familiarizarse con los términos y sepan de qué se tratan, aunque ustedes no vayan a ser los expertos. Ya los FIMAS, pues bueno, este tema lo vemos a gran profundidad, particularmente este semestre. ¿Sí? Entonces les platica sobre estas dos personas, les platica sobre el desarrollo de la mecánica de Galileo, que es bastante experimental. Es decir, todas las leyes todas las ecuaciones de cinemática que nosotros vimos el parcial anterior, aquí Galileo les cuentan que él las encontró de manera experimental. Hacía planos inclinados, dejaba caer objetos, trataba de hacer experimentos en su laboratorio, eh, y bueno, y encontraba las relaciones matemáticas que son las ecuaciones que ustedes utilizaron para resolver el examen anterior. Aquí le sigue platicando sobre cómo lo plantea Galileo, el problema que tuvo con la Santa Inquisición. Ese es un tema bastante interesante. En realidad, la iglesia en esa época no estaba en contra de Galileo, ¿sí? Pero Galileo era, ¿cómo decirlo? Los biógrafos de Galileo explican que era como muy bocón, era muy peleonero. Entonces, la primera vez que lo regañaron, por decirlo de alguna manera, el papa en turno era su amigo, y bueno, pues este papa como que le dio chance, y luego ya este papa muere, llega el nuevo, y ya el nuevo fue el que lo desterró, pero pues bueno, no deja de ser un hecho lamentable. Después aquí les empieza a platicar un poquito de lo que hace Newton, ¿sí? De cómo él empieza a ver sus leyes de mecánica. Entonces, la actividad que se les pide es, bueno, que ya se les pidió de hecho, es ir contrastando las ideas de Newton con las de Galileo. Por eso es bien importante que lean ese texto. Y aquí nada más les voy a ayudar con una parte de ese mapa mental, que es el concepto de inercia. Entonces aquí cabe recordar que las actividades 1 y 2 cada una les pide hacer un mapa mental o conceptual. Yo quiero que hagan uno solo, no quiero que hagan dos, y que en ese mapa incluyan ideas de Newton, ideas de Galileo y el concepto de inercia. Y para eso es la clase de hoy, para ayudarles a entender y a digerir de una mejor manera el concepto de inercia. Antiguamente, sí, Mirna, ¿cuál estudió?
Sí, te escucho. Ahí te veo con la mano levantada. No puedo, ¿qué pedo? Ah, supongo que algo se te encendió. ¿O quieres bajar la manita? No, no quiero. ¿Ya me escucha? Sí, ya. Es que no puede prender el micro. Le iba a decir que, por ejemplo, si yo ya hice el mapa, ¿puedo mandárselo a ver si está bien lo que le puse o algo así? Ah, claro, sí, me lo puedes mandar, mándamelo al chat y ya le podemos hacer Sí. indicaciones. Igual de los comentarios que yo veo aquí, normalmente cuando ya tienen hecho el mapa, si ves como que faltó algo, igual y se lo puedes agregar nada más, ¿no? O sea, no, Ah, para que no tengas que volverlo a hacer. O sea, aprovechar que ya tienes algo hecho. sí, gracias. ¿Sí? Y aquí hacerles el comentario, el mapa lo pueden hacer o a computadora o a mano, lo que a ustedes se les facilite más, ¿eh? Porque me parece que el libro les pide hacer una parte a computadora, pero no es necesario, o sea, ya sabe que lo pueden hacer todo a mano en hojas, en una libreta y ya le sacan le sacan el scan ya que lo vayan a entregar. Y recordarles que se entrega hasta el siguiente jueves, ¿sí? Y junto con todo lo que vayamos dejando. Entonces, el primer concepto, el concepto de inercia, tiene que ver con, antiguamente se entendía como una especie de fuerza y se pensaba que era una fuerza que no dejaba que los objetos se movieran o que se oponía al movimiento de los objetos. Pero bueno, digamos que podemos plantear una situación como la de la fotografía, que es un ejemplo de inercia. Una persona va a alta velocidad en una bicicleta y de repente pues la bicicleta se detiene y si la persona no va bien agarrada a la bicicleta pues la persona se va a seguir moviendo. Entonces la inercia tiene que ver con la conservación del estado de movimiento. Entonces aquí me gusta plantearlo desde estos dos puntos de vista. Un objeto puede estar en completo reposo. Entonces, si tú quieres cambiar ese estado de movimiento, es decir, quieres que el objeto se mueva, tienes que vencer su inercia. Entonces, el estado de ese objeto, el estado particular, es estar en reposo. Si tú lo quieres poner en movimiento, vas a tener que gastarte una fuerza, ¿sí? Y vas a tener que vencer esa inercia. Entonces, la inercia es el estado del objeto a mantener su movimiento. Un objeto que se mueve a velocidad constante, como puede ser el ciclista aquí, eh, cuando la bicicleta se detuvo por algún motivo, el objeto que iba arriba de la bicicleta mantuvo su estado de movimiento, ¿sí? Entonces, si tú quieres detener al ciclista, pues tienes que gastarte una fuerza para vencer esa inercia de movimiento. De hecho, cuando hay choques en el deporte, los comentaristas incluso los narran así, es que llevaba la inercia de su movimiento y no le permitió detenerse. Entonces, eso es precisamente un muy buen ejemplo de la ley de inercia. Entonces, los objetos tienden a mantener sus estados de movimiento, es decir, en la naturaleza a todos los objetos les gusta moverse a velocidad constante. Resulta que un caso muy particular, que es justamente lo que les dice el texto del libro, un caso muy particular de velocidad constante es la velocidad cero, un objeto que no se mueve. Y con estas ideas podemos definir fácilmente la primera ley de Newton. Entonces, un objeto va a querer mantener su inercia, es decir, su estado de movimiento, y solo lo puede cambiar a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, si una pelota está rodando, la pelota va a mantenerse rodando hasta que aparezca una fuerza que la detenga, ¿sí? Entonces, si es una superficie muy lisa, muy limpia, puede ser una mesa de vidrio y una pelota, digamos, dura, bien hecha, perfecta. Entonces la pelota va a mantenerse rodando eternamente por la superficie de vidrio. Eh, ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que detenga la pelota y la pelota por su inercia va a mantener su estado de movimiento. Entonces, esa es la idea de la primera ley de Newton. Cuando ustedes tienen un balón de fútbol y están ahí en una cancha empastada y ustedes le dan, chutan el balón, empieza a rodar y se detiene, si se detiene es porque actúa o existe una fuerza que lo detiene. En este caso, lo que les habla el libro un poquito más adelante son de las fuerzas de fricción, que son fuerzas que se oponen al movimiento y o sea, como existen y son reales,
pueden modificar los estados de movimiento. De hecho, nuestro mundo está completamente lleno de fuerzas de fricción. Y por eso no es común que veamos que un objeto mantiene su movimiento eternamente. Si nos vamos a un caso como el caso del espacio exterior, donde no existen las fuerzas de fricción, por eso una vez que ustedes que se pone en órbita algún satélite o algún objeto alrededor de la Tierra, pues ahí se queda por los siglos de los siglos. Como en el espacio no hay fricción, no hay nada que lo detenga y ahí va a estar rodando. Los astronautas, que es otro de los ejemplos que les pone aquí el libro, un astronauta que se encuentra en el espacio exterior, es bien complicado que se pueda estar moviendo, porque como no existen fuerzas de fricción, no hay una fuerza que le ayude a romper su inercia de movimiento. Entonces tienen que estar utilizando cohetes, disparadores, latas de aire. Literalmente un astronauta, para moverse adecuadamente en el espacio, tiene que traer unas latitas de aire que le ayuden a empujarse o a frenarse, ¿sí? Es decir, estas fuerzas adicionales. Entonces, resumen de la primera ley de Newton: los objetos mantienen su estado de movimiento y solo puede cambiarse ese estado de movimiento si existe o aparece una fuerza que lo modifique. La segunda ley de Newton tiene que ver con esta ecuación que muchos de ustedes ya habrán visto por ahí: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esto es lo que conecta todo el tema de dinámica con lo de cinemática. Para hacer dinámica solamente hay que agregar esta fórmula. Nosotros ya estuvimos trabajando con aceleraciones. Entonces, primer concepto que deben de tener bien claro: siempre que se escucha hablar en un problema de una aceleración, quiere decir que existe una fuerza, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tener en mente. Y lo que dice la segunda ley de Newton es que la fuerza que experimentan los objetos es proporcional a la aceleración que se les aplica no experimentan, es decir, más aceleración, más fuerza. También la fuerza es proporcional a la masa del objeto, es decir, entre más masivo, entre más grande sea el objeto, puede generar o va a experimentar fuerzas más grandes. Esto, por ejemplo, tiene una aplicación bien útil en deporte. Cuando ustedes han escuchado hablar de las categorías de boxeo, de lucha libre, los tienen que organizar por pesajes. ¿Por qué? Porque un boxeador más pesado, es decir, más gordo, tiene ventaja sobre uno más ligero, ya que literalmente los golpes que da la persona con más masa tienen más fuerza. Y si ustedes ponen a pelear a alguien de 90 kilos contra una persona de 45, o sea, la persona de 45, aunque sea más rápida, aunque sea más hábil, no va a lograr producir la suficiente fuerza como para combatir a esta persona de 90 kilogramos. Y con un golpe que alcance la persona de 90 kilogramos a la que pesa la mitad, pues ahí se acabó el juego, ¿sí? Entonces, esta ley es una explicación muy simple de por qué tienen que organizar en categorías a los luchadores. Entonces, las unidades de la fuerza son los newtons, en honor a Isaac Newton, y este es su análisis dimensional: kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, unidades de masa, que son los kilogramos, por unidades de aceleración, que son los metros por segundo al cuadrado. Ahora, lamentablemente este libro casi no trae ejemplos de la segunda ley de Newton, pero bueno, ahorita lo vamos a abordar. Finalmente, me parece, juraba y perjuraba que aquí venía luego la tercera ley de Newton. Aquí les ponen ejemplos de la segunda ley de Newton. Este tema de peso y de equilibrio lo voy a analizar más detalladamente en las siguientes clases, ¿sí? Entonces, ahorita, para no empezar a englobar mucho, me voy a ir ya directamente a la tercera ley de Newton para acabar de hablar de la parte teórica de esta clase. La tercera ley de Newton, muchos de ustedes ya la han escuchado, es la ley de acción-reacción. Es decir, a toda acción que ocurre, siempre ocurre una reacción igual y en dirección contraria. A mí me gusta enunciar esta tercera ley de Newton de una manera más simple. La manera en la que yo lo enuncio es la siguiente: las fuerzas aparecen a pares. Es decir, siempre que ustedes encuentren o ubiquen una fuerza, quiere decir que existe una segunda fuerza por ahí oculta. Por ejemplo, les ponen en la figura 3.9, les ponen una pelotita de golf parada aquí en una base, ¿no?
Entonces, un ejemplo de las fuerzas que experimenta esta pelota, pues es la de su propio peso, es debido al campo gravitacional. Es decir, hay una fuerza que está actuando hacia abajo. Entonces, ya dijimos, de acuerdo a la primera ley de Newton, que si existe una fuerza, pues esta pelota debería de cambiarse su inercia y debería de irse para abajo. Pero como ustedes observarán el ejemplo, esta pelota no se está yendo para abajo. Entonces quiere decir que existe una fuerza de reacción, una fuerza que equilibra. Esa fuerza se llama fuerza normal y tiene que apuntar en la dirección contraria. Entonces, gracias a que están esas dos fuerzas en equilibrio, la pelota no, no se no penetra el suelo, no se hunde. ¿Sí? Otro ejemplo de la tercera ley de Newton, el martillazo. Cuando ustedes con ayuda de un martillo quieren, digamos, golpear un clavo o golpear una superficie, quien alguna vez se haya puesto a tumbar un muro o haya hecho esto, se habrá dado cuenta que después de dar el martillazo, el martillo les rebota. Y si ustedes no tienen cuidado, el martillo los puede llegar a golpear a ustedes. Entonces, ustedes con su cuerpo generan una fuerza con ayuda del martillo contra el clavo, pero de acuerdo a la tercera ley de Newton tiene que haber una fuerza de reacción, y es decir, el martillo les rebota. Otro ejemplo, a lo mejor un poco más complicado, la atracción gravitacional, que se los menciona por aquí de la tercera ley de Newton. Así como la Tierra, el planeta Tierra nos atrae a nosotros, a la superficie de la Tierra, nosotros atraemos a la Tierra hacia nosotros, nada más que esa fuerza es digamos, muy pequeñita. Y gracias a eso nos mantenemos en equilibrio. Si eso no fuera cierto, nosotros nos tendríamos que hundir sobre el suelo. Por ejemplo, normalmente pensamos que por acción de la gravedad la Luna le da vueltas a la Tierra, pero la Tierra también le da vueltas a la Luna, es decir, las dos se atraen simultáneamente. Entonces, la manera más sencilla de entender la tercera ley de Newton es: las fuerzas siempre aparecen a pares. Si ustedes están viendo una fuerza, hay una fuerza de reacción por ahí escondida que a lo mejor no es tan obvia ante nuestros ojos. Entonces, esas son las tres leyes de Newton. Son típica pregunta de examen semestral, que sepan cuál es la primera, la segunda, la tercera y que las puedan enunciar. La primera yo le llamo, ya resumiendo y terminando este tema, ley de inercia. Los objetos mantienen su estado de movimiento. La segunda ley se llama ley de fuerza. La fuerza es proporcional a la masa y es proporcional a la aceleración. Y finalmente, la tercera ley de Newton, que se llama ley de acción-reacción. ¿Sí? Es decir, las fuerzas siempre aparecen a pares, que es lo que les están señalando aquí. Y ya para terminar, vamos a hacer unos ejercicios del libro de Pérez Montiel. Bueno, ya están hechos más bien. Y los ejercicios que vamos a ver siempre los vamos a empezar a abordar con la segunda ley de Newton, que es la que nos proporciona una ecuación. Por ejemplo, ¿cuál es la aceleración que produce una fuerza de 50 newtons si la masa del objeto es de 5000 gramos? Entonces, primer paso, todo cambiarlo a sistema internacional. La fuerza se mide en newtons, esa ya no hay que cambiarla, y los gramos hay que hacer los kilogramos. ¿Sí? La fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, pues si hacen el despeje les queda aceleración, es igual a fuerza sobre masa, y ya nada más sustituyen los resultados: 50 entre 5, 10 metros por segundo. Otro ejercicio muy simple con la segunda ley de Newton, para que la vayan dominando. Calcular la masa de un objeto, si al recibir una fuerza de 100 newtons experimenta una aceleración de 200 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, primer paso, todo cambiarlo a sistema internacional. Fuerza ya está en newtons. La aceleración hay que cambiarla a metros por segundo al cuadrado. Entonces 200 centímetros son 2 metros. ¿Sí? Y finalmente hacer el despeje. Como aquí nos están preguntando la masa, pues bueno, masa sube, aceleración baja, y nada más tenemos que hacer 100 entre 2. Entonces la masa del objeto tiene que ser de 50 kilogramos. ¿Sí? Y por ejemplo, versiones más complicadas de estos ejercicios, como les están dando aceleraciones, ustedes podrían empezar a encontrar las velocidades finales, las velocidades iniciales, las distancias que recorren debido a que se les aplique una fuerza. Entonces, la cinemática es la versión más sencilla de la dinámica. ¿Sí? Entonces, todo lo que vimos de cinemática lo podemos aplicar aquí íntegramente. Ejercicio número 3, determina la fuerza
que experimenta un objeto de 30 kilogramos si la aceleración que se le imparte o gana es de 3 metros por segundo al cuadrado. Aquí ya está todo en sistema internacional, 30 kilogramos, 3 metros por segundo al cuadrado, entonces 30 por 3 les da directamente 90, entonces experimenta una fuerza de 90 newtons. Por ejemplo, aquí ya les pone un ejemplo de peso. El peso es una fuerza que todos experimentamos hacia la dirección abajo y es producto de nuestra masa. Entonces este tema lo voy a retomar más adelante y estos ejemplos los seguimos viendo en la clase de mañana. De mi parte es toda la clase. Voy a detener la grabación.